En primer lugar, queremos decir que no tiene sentido hablar del día después de las elecciones si no exigimos primero al Gobierno que garantice que las elecciones en Cataluña se celebren en condiciones de libertad y de normalidad para todos los catalanes. Y que tampoco tiene ningún sentido que hablemos del desbloqueo postelectoral cuando ya todos los partidos que me acompañan en este debate han mostrado su voluntad de llegar a acuerdos entre ellos y de llegar a acuerdos con el Partido Socialista. Lo que no entendemos es por qué nos han llevado a unas nuevas elecciones. Y entendemos que pacten entre ellos porque todos comparten las mismas políticas migratorias, las mismas políticas de memoria histórica, de ideología de género, de defensa ciega del Estado de las autonomías y, por lo tanto, del despilfarro político y de las subidas fiscales. En consecuencia, hoy trataré de explicar a los españoles cuál es la alternativa patriótica de Vox frente a estos partidos políticos que representan el consenso progre y que no entendemos por qué nos han llevado a unas nuevas elecciones en vez de ponerse de acuerdo. Creo que es hilarante y bastante ofensivo escuchar al candidato socialista proponer ahora que se penalice la convocatoria ilegal de referéndum. Y es indignante porque fue precisamente Zapatero el que eliminó del Código Penal la penalización de esos referéndum. Pero me sorprende que el señor Casado también se indigne porque fue el señor Rajoy el que no quiso recuperar esa penalización y el que tenía muchos menos instrumentos precisamente para combatir el golpe de Estado separatista en Cataluña. Yo creo que tenemos que hacer una reflexión, en primer lugar, sobre por qué hemos llegado hasta aquí. Y hemos llegado hasta aquí porque en Cataluña, y el separatismo denomina procés a su golpe de Estado, se ha producido un golpe de Estado permanente, iniciado en los tiempos de Jordi Pujol, de manera sistemática, continuado por Artur Mas, continuado por Puigdemont, continuado por Torra. Ese golpe de Estado permanente ha destruido las libertades en Cataluña, ha puesto a los pies de los caballos a los policías nacionales, a los guardias civiles, a los Mossos d'Esquadra. Y yo creo que eso es lo que hoy tenemos que denunciar, y denunciar a los partidos nacionales que durante décadas han regalado impunidad a los golpistas, les han permitido avanzar. Ha habido un permanente premio a la deslealtad y a la traición al conjunto de la nación. De aquellos polvos, estos lodos. Yo percibo que están ustedes en los parches, en el análisis de los números coyunturales, pero nosotros queremos impugnar este marco general, este marco estructural que nos está arruinando y que está basado en dos políticas de gasto, una de la del Estado de las autonomías, otra la de una inmigración ilegal subvencionada y en una política de recaudación fiscal que es la del expolio a las clases medias y a las clases trabajadoras. Tenemos una situación verdaderamente dramática. Tenemos una deuda pública de 1,2 millones de euros, es decir, todo lo que España produce en un año. El señor Zapatero llevó la deuda pública de 300.000 millones de euros a más de 700.000 millones de euros. El señor Rajoy superó el billón y el señor Sánchez nos lleva ya pagó la deuda al billón 200.000 euros. Pero lo grave es que todos se ríen de esto, porque el otro día el señor Rajoy y el señor Felipe González comparecieron en un encuentro y con muchas risas abordaban cómo habían tenido que rescatar a las autonomías endeudando de nuevo a los españoles. Y ambos se reían mucho de las gracias de cómo tenían que incumplir los programas electorales una vez que llegaban al gobierno. Señora Abascal, lo pagó el Partido Popular, lo que dejó oculto en los cajones el Partido Socialista. Sí, a mí lo que me sorprende es que el señor Rajoy se divirtiera con el rescate de las autonomías y que lo contara de esa manera. Pero bueno, es que si no hubiera quebrado España. Que yo le aconsejo que vea ese vídeo. Yo creo que ofendió a muchos españoles porque la cosa era muy seria. ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? Yo creo que la causa está en el despilfarro de las autonomías, en el gasto político de las autonomías. Y eso lleva al expolio fiscal. El expolio fiscal lleva a la destrucción del empleo, lleva a la destrucción del consumo y nos coloca en una situación imposible, una situación en la que al final tendremos que elegir o autonomías o pensiones, pero tendremos que elegir. Yo creo que aquí hay dos señores que dicen que van a bajar los impuestos, pero en realidad no nos están diciendo de dónde van a recortar el gasto. Y hay dos señores que nos dicen que van a subir los impuestos, incluso uno de ellos dice que todo es gratis y no nos dice cómo se va a pagar todo eso. Yo lo que planteaba antes es que había que elegir, y ustedes ya han elegido. Ustedes han elegido sostener el Estado de las autonomías frente a las pensiones y frente al empleo. Y lo decimos porque el coste del funcionamiento del Estado de las autonomías, según distintos estudios, es de entre 60.000 y 90.000 millones de euros al año. Y el coste de las duplicidades que hay que abordar de manera inmediata es de 24.000 millones de euros. Por lo tanto, nosotros queremos afrontar esa situación diciendo dónde vamos a bajar los impuestos. Planteamos
que al 100% de los trabajadores, a las personas que viven de la renta del trabajo, se le bajen los impuestos, que el 93% de los trabajadores no tengan que hacer la declaración de la renta porque las retenciones ya van a ser liberatorias y se van a simplificar. Planteamos un tipo máximo del 22% para la mayoría de los trabajadores, que la parte exenta sea el doble y que el tipo máximo que se pague sea del 30%. Planteamos también la rebaja del impuesto de sociedades al 22% y la eliminación de esos impuestos injustos de sucesiones, de patrimonio. ¿Cómo se hace esto? Afrontando un drástico recorte en el gasto político del Estado de las autonomías. Creemos que hay que derogar muchísima de la normativa que se promulga. Es más, por cada una que se promulgue habría que derogar 5 o 6 normativas para simplificar la creación de empleo. Hay que fortalecer el mercado único. Hay que terminar con la sanidad universal para los inmigrantes. ¿Cuánto nos cuesta eso, señor Sánchez? ¿1.000 millones de euros? ¿2.000 millones de euros? ¿3.000 millones de euros? Usted lo sabe. Díganos exactamente cuánto nos cuesta. Y hay que garantizar las pensiones. Pero para eso hay que ahorrar en el gasto político de las autonomías. Hay que hacer probablemente una reforma estructural de las pensiones, que es un debate técnico complejo, y hay que apoyar la natalidad. Yo llevo unas semanas recorriendo España todos los días, visitando grandes ciudades, pequeños pueblos. Me he encontrado con miles y miles de personas y en todos he detectado la misma indignación. Ver un gobierno que tenía como principal emergencia desenterrar un muerto cuando estaban viviendo ellos verdaderas emergencias sociales. Ver que había un 14% de paro, un 32% de paro juvenil. Ver que hay muchas pensiones de miseria, esas mujeres que se han quedado viudas, que se quedan con la mitad de la pensión, tienen dificultades para pagar la luz, personas en situación de pobreza energética, esos autónomos que están convertidos en recaudadores del IVA para el Estado cuando aún no han cobrado por los trabajos que han realizado, esas personas dependientes que ven que a ellos no les llega la ayuda social, que sí llega a otras personas, esas mujeres que ven que la actual ley que llaman ustedes de violencia de género no las protege del verdadero maltrato y que además, señor Sánchez, veo que tiene prisa en hablar de esto, yo también, y que además ven que esa ley no ha servido para reducir el número de mujeres asesinadas, una ley que además ha convertido a muchos hombres en presuntos culpables, hay un 86% de denuncias archivadas, hay muchísimas emergencias sociales que hay que afrontar antes de intentar dividir a los españoles con los odios viejos, que es lo que usted está haciendo. A mí me parece que precisamente quien desde el sectarismo agresivo quiere volver a enfrentar a los españoles con las viejas querellas del pasado es quien no puede dar lecciones a los demás. No me sorprende tampoco que usted en este debate de repente y en este bloque se haya convertido en el abogado defensor del Partido Nacionalista Vasco o del resto de movimientos nacionalistas en España, porque usted les debe haber llegado al gobierno. Usted hizo una moción de censura apoyado en todos los enemigos declarados de España. Pero yo voy a volver a hablar de política social. Y creo que la política social es mucho más que los subsidios, que las ayudas sociales, que son muy importantes para las personas que la necesitan. La política social también es la seguridad. Política social es hablar de la inmigración ilegal. Política social es hablar de los problemas de convivencia en algunos barrios. Yo vivo en un barrio popular de Madrid, en el barrio de Hortaleza, y cada vez que salgo a la calle y ahí hay un centro de menas, me encuentro con mujeres que me vienen a contar que los policías les dicen que no salgan con joyas a la calle, con madres preocupadas porque sus hijas llegan por la noche y tienen miedo de ser asaltadas, con trabajadoras de ese centro de menas que dicen que las inversiones que hemos hecho allí han sido destruidas por quienes viven en el centro. 24 millones de euros, por cierto, de la Comunidad de Madrid, no respetando el pacto que tenían con Vox. De todo eso también hay que hablar, del problema de seguridad que afecta a muchísimas mujeres, porque ustedes solo hablan de las cuestiones ideológicas de esa ley que ustedes llaman de violencia de género. ¿Por qué no dan de verdad seguridad a tantas mujeres que no salen a la calle tan cómodas como nosotros, que se encuentran al violador del ascensor, al violador del estilete, a determinados inmigrantes ilegales? Por cierto, ¿saben ustedes que hablan de las manadas? Y aquí hemos conocido los nombres, los detalles de una manada de españoles en el año 2016, pero después de esa manada ha habido más de 100 manadas en España y el 70% de quienes están imputados son extranjeros. De eso no hablan ustedes. Tampoco hablan, como habría que hacer, de la cadena perpetua para violadores, para terroristas y asesinos para proteger de verdad a las mujeres. Así que no nos den ninguna lección, ni en política social ni en protección de las mujeres, señor Sánchez. Igualdad de género, paridad. Yo creo que las mujeres sobre todo quieren que les demos seguridad y que el señor Sánchez conteste si los violadores van a entrar en la cárcel y no van a salir por otra puerta. Eso es lo que de verdad tenemos que garantizar en estos momentos a las mujeres, darles seguridad. Pero también la igualdad está siendo lesionada por el Estado de las autonomías, no solo por la diferencia entre hombres y mujeres, sino porque los españoles no son iguales en función de dónde vivan, no tienen el mismo acceso a la sanidad, a la educación, a la justicia. Hay españoles de primera, de segunda, de tercera y así hasta 17 tipos de españoles por culpa de las autonomías.
Yo lo que quiero decir es que el señor Sánchez no está trayendo a España la concordia ni la reparación de las víctimas. Había una ley de memoria histórica traída por el señor Zapatero que decía que había que buscar a las personas desaparecidas para entregárselas a sus familias y darles sepultura. Y eso está muy bien. Y esa ley ha acabado en que una familia se le obliga a desenterrar a un muerto y el Estado le dice dónde tiene que enterrarlo. El señor Sánchez, que dice que quiere introducir en el Código Penal la exaltación de los totalitarismos, del franquismo, va a acabar ilegalizando al señor Iglesias, que es el único que aquí se ha proclamado comunista, por cierto. Los demás no nos hemos proclamado partidarios de ningún tipo de régimen totalitario. Pero yo quiero decir... Algo tiene usted, está bien su gracia, pero no. Pinta, ahí no me va a Abascal, encontrar. tiene usted pinta. Y debería usted, además, ya que quiere hablar de memoria histórica, conocer bien la historia del Partido Socialista. Pero eso lo podemos dejar para otro momento porque se lo he recordado mucho estos días. Pero ¿sabe lo que quiero decirle yo? Que yo lo que quiero es que el señor Casado, cuando reivindica a su abuelo republicano, tenga derecho a hacerlo y que se sienta orgulloso de él. Que yo pueda reivindicar a mi abuelo Manuel, que con 18 años fue movilizado para luchar en el bando nacional. Y que las personas que están en su casa escuchándonos, que tenían un abuelo en un bando y un abuelo en otro, no sean obligados a elegir por usted. Porque nuestros abuelos se abrazaron la dignidad, en la Constitución. La memoria, la justicia y la reparación, señora Abascal. Corre el tiempo, ¿no? La dignidad, la justicia, la reparación y la memoria, eso no es abrir heridas, es cerrarlas. Y hay que dignificar la memoria de las víctimas del franquismo. Usted ha dejado en mal lugar al señor Felipe González y a los socialistas de la primera hora que habían entendido que no había que rescatar los viejos odios. Nuestros abuelos se abrazaron, nuestros padres convivieron en paz y en libertad y usted quiere que los nietos vuelvan a enfrentarse. Es un mensaje usted para todos. Demuestra exactamente de concordia lo que cree en y España. de convivencia, en una señora España Abascal. que cuando más unida tenía que estar enfrentada al separatismo, que cuando más juntos teníamos que encontrarnos para responder a la emergencia social, usted viene y se saca aquí el conejo de la chistera del enfrentamiento y le va a salir muy mal. Porque nadie cree en su convicción en este momento, señor Sánchez. Mi abuelo, señor Iglesias, no era de las SS ni de nada que se le pareciera. Yo no sé de qué eran sus ascendientes. Y además le voy a decir que ni me importa. Pero sí le voy a decir una cosa. A mí no me va a dar lecciones en este plató, ni usted ni el señor Sánchez, de defensa del orden constitucional y la democracia. ¿Y saben por qué no me van a dar lecciones? Porque soy el único de los que está en este plató que se ha jugado la vida en el País Vasco, que ha sido amenazado sistemáticamente por ETA, yo y toda mi familia. Y lo digo con toda claridad, señor Iglesias. ¿Y sabe por qué? Porque mientras yo hacía eso, usted estaba en una rico taberna en Navarra, diciendo que ETA tenía una gran perspicacia política. Y el señor Sánchez lo más arriesgado que había hecho en su vida era jugar al baloncesto y ser consejero de Caja Madrid. Así que, por favor, no nos den lecciones de defensa del orden constitucional, de la democracia y de la concordia que abrazaron nuestros padres y nuestros abuelos. No nos lleven a los viejos odios del pasado, porque están ustedes cometiendo un gigantesco error, señor Iglesias. Mire, señor Abascal, nuestra candidata al Senado por Barcelona sabe cómo se llama, Rosa Lluch. ETA asesinó a su padre. Y sabe, no va dando lecciones de víctima del terrorismo a nadie. Ojalá ustedes supieran condenar un golpe de Estado de los aliados de Hitler en España hace 60 años y no presumir de víctimas. Porque hay muchas víctimas de ETA, muchos guardias civiles, entre ellos, para nosotros es un honor tener un guardia civil entre nuestra bancada de diputados que no van dando lecciones a nadie, hacen su trabajo. Y para nosotros es un honor llevar a una víctima de ETA en nuestras listas que no presume, trabaja para que este país sea mejor. ¿Usted presume de sus paseos por las Rico Tabernas? Lo hace. Yo no sé por qué esas víctimas de ETA han aceptado que usted diga las cosas que dice. No me importa, ellos tienen libertad de hacer lo que quieran, pero usted a mí no me va a dar ninguna lección de respeto al orden constitucional. Y le digo más, ¿condenan ustedes los golpes de Estado del Partido Socialista y de las izquierdas a la República en el año 34? Por favor. Usted, que aquí está Ciudadanos, un partido nuevo, el Partido Popular, un partido nuevo de la democracia, Vox, un partido nuevo. Usted tiene dentro al Partido Comunista, que es un viejo partido que participó en la Guerra Civil, y este señor al Partido Socialista. Si alguien tiene que ocultar algo de su propia historia como partido, son ustedes dos. Aquí se ha hablado de las políticas de pactos, de cómo se va a desbloquear la situación, incluso del cambio de la ley electoral, pero yo creo que hay un problema previo. Y es que en España hace mucho tiempo que empezaba a no haber derecho a disentir. La izquierda había decretado su superioridad moral y había calificado a millones de españoles que hoy nos están escuchando en sus casas como fascistas, como xenófobos, como homófobos, como machistas. Aquí se venía a hablar de memoria histórica y usted decía, este es un debate cerrado. Se hablaba de ideología de género, no, este es un debate superado. Hablábamos de la inmigración ilegal, no, de esto no se puede hablar. Planteábamos un debate sobre las autonomías, no, esto ha llegado para quedarse. Lo tenían ustedes sí que lo tenían todo atado y bien atado. Y además habían convencido a las otras fuerzas políticas o las tenían atemorizadas, hasta que ha llegado Vox. Y Vox ha empezado en el Parlamento a decir todo eso que se había dejado de decir. Todos esos debates cerrados por ustedes que habían querido decretar el fin de la historia están otra vez abiertos. Y yo creo que eso nos permite decir que en España hay calidad democrática. Y calidad democrática es defender
las columnas de la sociedad occidental y decir que a los muertos se les respeta, se llamen Franco o la Pasionaria. Esta noche han tenido ustedes la oportunidad de escuchar, sin manipulaciones, las propuestas de Vox. Ahora ya pueden juzgar por ustedes mismos. Queremos defender la unidad y la soberanía de España, ilegalizando a los partidos separatistas y restaurando el orden constitucional. Queremos reducir al máximo el gasto político, acometiendo una histórica rebaja de impuestos. Queremos combatir la inmigración ilegal que llena de delincuencia nuestras calles y que discrimina y perjudica a los españoles más modestos. Y queremos transformar el Estado de las autonomías, recuperando en primer lugar las competencias de educación, de sanidad, de justicia y de interior, para devolver la igualdad a los españoles, para poder pagar las pensiones. Y queremos, por supuesto, defender la libertad frente a la dictadura progre que divide a los españoles, que pretende que las mujeres se enfrenten contra los hombres y que quiere que los nietos tengan que condenar a sus abuelos. Buenas noches y viva España.